At what point does the brand step in and go, right, we're opening a lawsuit against you but I was still working 2 jobs. Every video was doing over 100,000 views. Monday to Friday, 9 till 5 at my main job, finishing work there, driving straight to the restaurant and then getting changed at the restaurant and working 6 till 10 in the restaurant. It was just purely just work. Es 2015 y un chico en el Reino Unido termina con un auditete destrozado. En lugar de recurrir al seguro y seguir adelante, decide arreglarlo él mismo. En el proceso, empieza a grabar todo y a subirlo a YouTube. En ese momento no era un gran plan, solo era un coche dañado, una cámara y algo que quería intentar. Pero esa pequeña decisión terminó poniendo todo en marcha para Matt Armstrong. La gente empezó a mirar, y lo más importante, seguían volviendo. A medida que avanzaba con esa primera reconstrucción, fue encontrando de forma natural un estilo que hacía que los vídeos se sintieran diferentes. La idea era sencilla: tomar un coche que parecía imposible de salvar, reconstruirlo paso a paso y mostrar todo el proceso sin saltarse las partes difíciles. Eso incluía retrasos, piezas equivocadas y momentos en los que las cosas no salían como estaban previstas. No ocultaba nada de eso, y esa honestidad marcó una gran diferencia. Do you find yourself chasing numbers? It's a bit weird for me. I speak to a camera better than I speak to people. Cuando el coche finalmente volvió a estar completo, se sintió como algo ganado, no como algo preparado. A medida que el canal crecía, los proyectos empezaron a ser más grandes, y ahí fue donde las cosas comenzaron a cambiar. Los coches en los que trabajaba ya no eran máquinas simples. Los superdeportivos modernos son mucho más complejos, con software, sensores y sistemas que controlan cómo funciona todo. Después de un accidente, muchos de estos coches entran en un estado bloqueado que no es fácil de revertir sin la intervención del fabricante. Así que, incluso cuando la reparación física se hace correctamente, el coche puede seguir negándose a funcionar. Ahí es donde aparece un nuevo tipo de desafío. Ya no se trata solo de reconstruir coches dañados, sino de lidiar con sistemas que limitan cómo pueden repararse esos coches. Y esa misma tensión se mantiene en todas las reconstrucciones que estamos viendo hoy. Cada una muestra un lado diferente de esto, y juntas explican cómo el contenido de Matt Armstrong creció hasta convertirse en algo mucho más grande que simples reconstrucciones de coches. El Bugatti Chiron PUR Sport. This is it. This is where we're rebuilding it. We're gonna do it right here. Y eso se vuelve muy claro con la construcción del Chiron PUR Sport. La razón principal por la que este se sitúa en la cima es el propio coche. El Bugatti Chiron PUR Sport no es un superdeportivo normal. Solo se fabricaron 60 y fue diseñado como una versión más agresiva y enfocada en la pista de un coche ya de por sí raro. Con un precio de alrededor de 3 millones de euros, cuando un coche así sufre un accidente, todo a su alrededor cambia. Lo que está en juego aumenta, la atención aumenta, y de repente todo el mundo en Internet se convierte en un experto certificado sobre lo que debería o no debería hacerse. Lo que realmente llevó esto a un foco mayor fue cómo se difundió la historia. El coche fue vinculado al influencer Alex González, y una vez surgió la idea de repararlo fuera de los canales oficiales de Bugatti, las cosas se intensificaron rápidamente. Matt Remax intervino con preocupaciones sobre la seguridad y la responsabilidad, lo cual tiene sentido porque este no es precisamente un coche que arreglas como un Corolla en tu garaje. A partir de ese momento, la reconstrucción empezó a sentirse menos como un proyecto y más como un debate en vivo. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Después de meses de trabajo, el coche finalmente arrancó y se movió por sus propios medios. Ahí fue donde toda la conversación cambió. Antes de eso, la mayoría de la gente se centraba en si siquiera debería intentarse. Después de eso, el enfoque pasó a lo que ocurre después, porque ahora estaba claro que la reconstrucción realmente estaba funcionando. Se puede ver claramente en cómo reaccionó la gente. Algunos lo apoyan completamente y les encanta el hecho de que alguien simplemente siguiera adelante y lo hiciera de todos modos. Otros son un poco más cautelosos y siguen preguntándose qué tan completa puede ser realmente una reconstrucción como esta sin el respaldo total de la fábrica. Gran parte de la discusión sigue girando en torno a los mismos puntos, como el acceso a piezas, los bloqueos de software y si el coche alguna vez estará realmente terminado o simplemente, mayormente terminado. Ahora el enfoque ha avanzado. Se trata de si el coche puede volver a un uso normal. ¿Eso significa que todo funcione correctamente?
que todos los sistemas se comporten como deben y que el coche realmente pueda conducirse sin mostrar una luz de advertencia cada 5 segundos. Y esa incertidumbre es exactamente la razón por la que la gente sigue observando. Mansory Rolls-Royce Wright. This is one of the most expensive cars Rashford owns. He bought it for £700,000, and I've just bought it. Only issue is, it looked far from what it did when it was new. Si la reconstrucción del Bugatti se siente como un desafío de ingeniería llevado al extremo, la de Marcus Rashford se sitúa en el otro extremo. Esta se centra más en la historia alrededor del coche. Ya tenía atención antes de que Matt siquiera lo tocara. Es el Rolls-Royce de Rashford, una versión mansa y altamente personalizada. Estuvo involucrado en un accidente y fue declarado pérdida total, y luego lo compró un youtuber para devolverlo a la vida. Todo ya se siente como una historia antes incluso de que comience la reconstrucción. El contexto es bastante claro. En septiembre de 2023, Rashford estuvo involucrado en un accidente nocturno tras regresar de un partido. Él estaba bien, pero el coche no. Ese punto de partida por sí solo cambia la forma en que la gente ve la reconstrucción. No parece solo arreglar un coche, parece más bien recuperar algo que no debería haberse perdido. Y este no es cualquier Wright. Es una preparación de Mansell, lo que significa que ya destacaba incluso antes del accidente. Es el tipo de coche que la gente reconoce al instante. El punto de inflexión aquí es cuando Matt lo compra en una subasta. Ahí es cuando realmente comienza la reconstrucción. Y también cuando queda claro lo complicada que va a ser. Los costos, las piezas, los pequeños detalles que se van acumulando. Y luego sucede algo inesperado. El entorno de Rashford se involucra, ofreciendo ayuda con piezas e información. Eso cambia el tono de todo el proyecto. Deja de sentirse como alguien reconstruyendo el coche de una celebridad y empieza a parecer que la historia continúa desde ambos lados. Luego da un paso más cuando Mansell se involucra. Piden que el coche vuelva con ellos para los toques finales. Ese momento destaca porque ahora el coche regresa al lugar donde fue construido originalmente, pero en una condición completamente diferente. Es como si el proyecto hubiera cerrado el círculo, pero con un recorrido totalmente distinto detrás. La reacción ante esta reconstrucción también es diferente. La gente no debate realmente si debería hacerse, sino que está más interesada en ver hasta dónde puede llegar. Hay algo en ver cómo un coche de lujo declarado siniestro total vuelve a la vida que mantiene a la gente enganchada, especialmente cuando tiene una historia detrás. El hecho de que sea el coche de Rashford añade una capa, y la reconstrucción añade otra. Y a partir de aquí, la historia pasa naturalmente a lo que ocurre después. Una vez que el coche esté completamente reconstruido, ¿a dónde va? ¿Se queda con Matt? ¿Se vende? ¿Termina de alguna manera cerca de donde empezó? Esa pregunta se convierte en parte del atractivo. También hay un detalle pequeño pero importante en segundo plano con la conexión de Rashford con Faresare, que añade un poco más de significado a todo esto. Le da al proyecto la sensación de que no se trata solo del coche, aunque eso sea lo que atrajo a todos a verlo. BMW M3 estrellado contra una casa. En comparación con los hiperdeportivos, el BMW M3 que se estrelló contra una casa se siente mucho más cercano a la realidad. Y esa es exactamente la razón por la que aún entra en la lista. Muestra lo complicado que puede volverse todo incluso antes de lidiar con coches de $1 millón. El propio coche es una gran parte de eso. El G80 M3 no es solo un sedán rápido que arreglas y sigues adelante. Está lleno de electrónica, sistemas y todo funcionando en conjunto. Así que cuando se daña, no solo estás reemplazando piezas, estás tratando de hacer que todo vuelva a funcionar como si nada hubiera pasado. La forma en que comienza este proyecto es muy característica de Matt. Consigue un M3 siniestrado que, según se informa, se estrelló contra una casa, y desde el primer vistazo se nota que esto no va a ser sencillo. El daño es grave, y hay una capa adicional de curiosidad, porque la gente también intenta averiguar cómo ocurrió el accidente en primer lugar. La reacción a este caso es un poco más variada. Como no se trata de un hiperdeportivo raro, algunas personas lo ven y piensan que realmente no tiene mucho sentido reconstruirlo, especialmente con el historial de siniestro. A otros no les importa ese aspecto. Están viendo el proceso, la resolución de problemas y hasta dónde puede llegar realmente la reconstrucción. Ese tira y afloja aparece mucho en las discusiones sobre el proyecto. En el panorama general, este proyecto se sitúa en un punto intermedio. Tiende un puente entre los proyectos anteriores, más simples,
y las construcciones más grandes y de alta gama. Demuestra que el mismo enfoque sigue funcionando incluso cuando el coche es más moderno y complicado. Y a diferencia de algunos proyectos más grandes que aún están en curso, este tiene un inicio y un final claros, lo que hace que se sienta más completo. También plantea cuestiones sobre si alguien puede superar los límites del software, las restricciones de acceso y el control del fabricante. El Rivalto deja eso claro. Incluso después de todo el trabajo, el mayor desafío puede seguir siendo lograr que el coche acepte que está listo para volver a circular.